Masejet Gitin Dafainhea Mudalev 75a, 16 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Haomer Hareze Gitech Veaniar Sheli en Amegoreshet. Almenat Shetachzir li etaniar Megoreshet. La Gemara trae una baraita que nos dice lo siguiente. Un esposo que le dice a su esposa, aquí tienes tu get, pero el papel es mío. El papel del acta de divorcio, el papel del get es mío. No queda divorciada, dice la baraita. ¿Por qué no queda divorciada? Porque en la Torah está escrito que cuando un esposo va a divorciar a su mujer, Venatán Beyadá, tiene que entregar el get en sus manos. Y de ahí aprenden nuestros sabios que tienen que, nuestros ojamim, de que tiene que el get estar en posesión completa de ella. Y en este caso, ya que le está diciendo, aquí tienes tu get, pero el papel es mío, entonces no se lo está dando en posesión de ella, por lo tanto no queda divorciada. Sin embargo, si el esposo le dijo, aquí tienes tu get, con condición, con una condición, ¿qué condición? Que el papel sea mío, que me regreses el papel. En este caso sí queda divorciada, ¿sí? O sea, el primer caso que no es una condición, sino le dijo, aquí tienes tu get, pero el papel es mío, no hay condición, el papel es mío, no sirve. Pero si le dijo como en forma de condición, aquí tienes tu get con condición de que el papel es mío, en ese caso sí es divorciada. Y la Gemara pregunta de inmediato, Maishna Reisha, Maishna Seifa, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso y el segundo caso? En ambos casos el papel queda en manos de ¿quién? Del hombre, muy bien, del esposo. Entonces, ¿por qué en el primero no queda divorciada y en el segundo sí queda divorciada? Amar Rab Hasda Haman y Rabban Shimon ben Gamliel Hide Amar Titen lo etdame Hanami efshar de mefaisa lavidme. Dice Rab Hasda, ¿sabes quién es el autor de la baraita? ¿Sabes quién es el autor de la baraita? El autor de la baraita es la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que si un esposo, resumo brevemente y recuerdo brevemente lo que mencionamos de Rabban Shimon ben Gamliel, si un esposo se acerca donde su mujer y le dice, este es tu get con condición que me des mi abrigo. Y al final ella aceptó el get, pero va a buscar el abrigo para devolvérselo al esposo y no encuentra el abrigo. La pregunta es si le puede dar el valor del abrigo para cumplir la condición y que sea get o no. Dice Rabban Shimon ben Gamliel que, a diferencia de Tanakama de Jajamín, Rabban Shimon opina que puede darle sí, el abrigo, pero si no encuentra el abrigo puede darle ¿qué? El valor también y no hay ningún problema. Dice la Gemara aquí también, en el primer caso de la baraita que le dijo, este es tu get, pero el papel es mío. Él asumió que el papel es de él, entonces no sirve. Pero en el segundo caso de la baraita que le hizo una condición, este es tu get, pero el papel me lo regresas, el papel es mío. Dice la Gemara, ¿sabes por qué si es divorciada? Porque la mujer, vamos con la opinión de Rabban Shimon, que la mujer no es necesario que le regrese el papel en físico, sino es suficiente que también le dé ¿qué? El valor del papel. Sí, según Rabban Shimon. Y por lo tanto queda divorciada porque al final el papel en sí va a ser ¿de quién? De ella. Y ella va a poder devolverle nada más que el valor. Y así cumplir la condición. Por eso y ahí es cuando decimos en el segundo caso que queda divorciada. Sin embargo, la Gemara pregunta contra esta explicación. Matkifla Abaye, Eimur de Amar Rabban Shimon Gamliel, hija de Leite Beane. Hija de Leite Beane, mi Amar, dice la Gemara, no me cuadra, porque todo lo que dijo Rabban Shimon Gamliel, que no es necesario que des el abrigo, sino el valor, puedes dar el valor también del abrigo, es porque no encontraste el abrigo. O sea, no hay de otra, darle el valor. Pero aquí que está el papel, sí, entonces tú tienes que dar el papel. También Rabban Gamliel está de acuerdo de que si está físicamente presente para cumplir la condición, el objeto que habías condicionado, en este caso el papel, tienes que devolver ¿qué? El papel y no el valor. Todo lo que dice Rabban Shimon que el valor tienes que le puedes devolver el valor es cuando no encuentras lo otro. Pero aquí que tienes físicamente eso, tienes que devolver ¿qué? El papel también según Rabban Shimon, se vuelve la pregunta. El Amar Abaye, Hamani Rabbi Meir Hide Amar, Bainan Tnai Kaful, Vejaja Halo Kaflele Tnae. Dice la Gemara, ¿sabes quién es el autor de nuestra baraita? Es la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir dice que para que una condición sea una condición, hay que mencionar la condición doble. ¿Qué significa condición doble? Hay que decir, este es tu get, si me devuelves el papel. Pero si no me devuelves el papel, no va a ser tu get. O sea, para que una condición sea condición, uno tiene que especificar los dos lados, las dos consecuencias de los dos lados. Y si no especificaste doble, la condición no es condición. Y si no es condición, ¿qué va a quedar? Nada más lo que dijo, este es tu get. Y por lo tanto no hay sin condición. Porque otra vez, ¿cuál es el caso? El segundo caso de la baraita. Cuando el esposo le dijo a la mujer, aquí tienes tu get, con condición que me regreses el papel. Pero no dijo, y si no me regresas el papel, no va a ser tu get. No dijo esa parte. Por lo tanto, la condición no la vemos como una condición. Entonces es como si fuese que nada más le dijo, este es tu get. Y por lo tanto queda divorciada. Pero el primer caso de la baraita es que no hay condición. El primer caso de la baraita, ¿cuál es? Cuando el esposo le dijo, este es tu get, pero el papel es mío. Y el papel es mío. Ahí no sirve, no hay condición. Y por eso, ya que no hay condición, no es que puedas anular la condición o algo por el estilo, no existe que el get quede en tus manos y por lo tanto la mujer no queda divorciada. Entonces repito nuevamente, la Gemara Abaye básicamente dice que la razón que en el segundo caso de la baraita sí queda divorciada, diferente del primer caso,
es porque el segundo caso es una condición y esa condición que se hizo no está bien hecha. Y ya, ¿por qué? Porque no fue doble, como explicamos, y por lo tanto es como si fuese que no hay condición y por lo tanto queda divorciada. Muy bien. ¿Y dónde se aprende? Es importante también aclarar eso, aunque la Gemara todavía no lo menciona, pero se los adelanto. ¿De dónde aprendemos de que es importante doblar la condición? ¿Cómo aprendemos que es importante decir, esto va a pasar si hace esto, y si no hace esto no va a pasar? Eso lo aprendemos, cualquier condición, las leyes de condiciones lo aprendemos de la condición que fue dada entre Moshe, entre Moshe y Bené Gad y Bené Reubén, la tribu de Gad y Reubén, cuando querían entrar a Israel. Se los digo brevemente, querían entrar a Israel, pero Bené Gad y Bené Reubén le pidió a Moshe, por favor, en vez de nosotros dividirnos después de cruzar el río de Jordán, de Jordania, ¿sí? Queremos quedarnos como tenemos muchos animales y no, preferimos la tierra que está al este del río Jordán, o sea, las afueras. Le dijo Moshe, no hay ningún problema, pero te pongo una condición. Te voy a dar esa parte que ustedes solicitan, les voy a dar esa parte, pero con una condición, que entren con nosotros a Israel, peleen con nosotros, ¿sí? Conquistemos la tierra junta y luego se devuelven otra vez hacia el oriente, hacia el este del río Jordán, que es la tierra llamada Gilad, ¿sí? Que es la franja oriental de Israel, ¿sí? Entonces aquí también le puso una condición, y en esa condición les dijo, si entran con nosotros y pelean, les voy a dar la franja oriental. Y les siguió especificando Moshe, y si no entran con nosotros y pelean, no se las voy a dar. Entonces vemos que hay que doblar. Ok, de todas maneras bien la Gemara pregunta lo siguiente, Matkif la rabatama de lo kafle trae, ha kafle trae, lo havegita. Mirdikol trae meja Gamliel leumi trae benegado bne Reuben. Matan trae con demase afkol trae con demase le apucaja demase con tnai. Viene la Gemara y pregunta lo siguiente. Raba viene y pregunta contra esa explicación última que dimos de Abayé. Mashma, que la razón que no es una condición aquí en la segunda parte de la baraita de por eso es un divorcio, es porque no dobló el tnai, no dobló la condición como explicamos. Pero Mashma, que si sí hubiese doblado la condición, si sí hubiese doblado el tnai, si sí hubiese mencionado los dos lados del cumplimiento y del incumplimiento, ¿sí? En ese caso hubiésemos dicho que la condición es una buena condición y por ende, ya que hay una condición, el get no va a recaer y no va a quedar divorciada. Dicen, pero no me cuadra, ¿por qué? Porque también si en este caso dobló la condición, ¿sí? Al fin y al cabo, las leyes de condiciones, ¿de dónde la aprendemos? Como dijimos, de la condición que pasó entre Moshe y la tribu de Gad y Reubén. Y otra de las cosas que se aprende ahí, adicional a la anterior que hay que doblar, es otra alajá. ¿Qué otra cosa se aprende? Que es importante que el tnai sea antes del maaseh, que la condición se mencione previa al acto, ¿sí? Por ejemplo, con Moshe Rabenu y Gad. ¿Qué le dijo? Con Gad, la tribu de Gad y Reubén y Moshe Rabenu. Primero le dijo la condición, ¿sí? Si ustedes pasan a pelear con nosotros, primero le dijo la condición, después le dijo el acto. Ahí recibirán la franja. O sea, primero está el tnai, después el maaseh. Primero la condición y después el acto, después el resultado. La condición es que, primero les mencionó, si pasan con nosotros a pelear, ahí les voy a dar la franja oriental. Dice la Gemara, de ahí aprendemos que siempre, para que una condición sea una buena condición, siempre hay que mencionar primero la condición y luego la conclusión y luego el acto. Dice la Gemara, pero aquí ¿cómo fue? Aquí ¿qué le dijo la persona? El esposo, la mujer, en el segundo caso de la baraita, muy bien, le dijo, ares de gitej, ese es tu get, o sea, el acto, la conclusión, y después de mencionar condición, ¿sí? Con condición que me devuelvas el papel. Dicen, también si me dobló la condición, ¿cómo tú me dices que es una buena condición? Aunque le doble la condición, el hecho que al principio dijo el acto y no la condición, no sirve. Primero hay que mencionar la condición y luego el acto. Dice la Gemara, el amarraba, por eso Raba dice, Mishun de Maseko Netnai. Raba dice que la razón que en el segundo caso de la baraita, la mujer queda divorciada es porque no es una buena condición. ¿Pero por qué no es una buena condición? No porque no dobló. Aunque doble, no es una buena condición. ¿Por qué? Por lo que acabamos de mencionar ahorita. Porque es importante para que una condición sea condición, que primero se mencione la condición y luego el acto. Y en este caso se mencionó el acto y luego la condición. Por eso no es una buena condición y por eso la mujer se anula la condición. Es como si fuese que el esposo le dice a la mujer, ares de guiteja, aquí está tu get, y por lo tanto queda divorciada. Entonces básicamente, Abayé dijo que la razón que no es una buena condición es porque no dobló el tnai. Y Rabba dice otra razón. ¿Cuál es otra razón? Porque debía hacer primero la condición y luego el acto e hizo al revés. Sin embargo, la Gemara también pregunta sobre esa explicación de Rabba. Matkif la Rabba davar ahava tama de maase kodem etnai hatnai kodem maase lo avegita mirdi kol tnai mejan gamliel lehum mitnai benegado bene Reuben mahatam tnai bedavar ejado maase bedavar ajer. Escuchen bien esto. Afkol leapuke haja de tnai maase bedavar ejad. Viene Rabba davar ahava y pregunta en contra de Rabba. Él dice, Mashma, según lo que acabas de decir, que la única razón que no es una buena condición es porque aquí en este caso se mencionó el acto antes de la condición y se debería mencionar primero la condición y después el acto.
Mashma, que si hubiese efectivamente mencionado primero la condición y después el acto, con condición que me devuelvas el get, ahí va a ser un get, ahí hubiésemos dicho que sí es una buena condición y no va a quedar divorciada hasta que cumpla la condición. Dice, pero no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque otra ley adicional aprendemos de las condiciones que pasó entre Moshe y la tribu de Gad y Reubén. ¿Qué? Ahí aprendemos que para que una condición sea una buena condición, como mencionamos, todas las condiciones, las leyes para poner una condición, la aprendemos ¿de dónde? De Tnaei Gad y Reubén, de las condiciones que hubo entre Moshe y las tribus de Gad y Reubén. Y una de las leyes que se aprenden de ahí adicional es la siguiente. De la misma manera que ahí es una buena condición, ahí Moshe y Gad y Reubén. ¿Pero por qué? Porque el acto y la condición fueron sobre dos cosas diferentes. Escuchen bien por qué. ¿Cuál fue la condición? Si entran a Israel a pelear. ¿Y el acto cuál fue la conclusión? El acto de la conclusión, que ustedes van a recibir la franja oriental. ¿Sí? Entonces fue una condición sobre entrar a pelear y recibir una tierra de Israel. O sea, nada que ver uno con otro, aparte de la condición. Igualmente, para cualquier otra condición, para que recaiga, para que sirva, tiene que ser la condición sobre una cosa y el acto sobre otra cosa. Y aquí, en el caso nuestro, también si tú me dices que primero hizo la condición y luego el acto, si primero mencionó el acto, la condición y luego el acto, también debería estar mal. ¿Por qué? Porque aquí, ¿cuál es la condición y cuál es el acto? La condición es que ¿qué? Sobre la misma cosa, sobre el get. ¿Cuál es la condición? Te doy el get con condición que ¿qué? Que me regreses el get, que me regreses el papel. O sea, es algo que tiene que ver con el get. ¿Y el acto que es? Que la mujer quede divorciada. ¿A través de qué? Del get. O sea que ambos, la condición y el acto, dependen de qué? En algo del get. Entonces no es Tnai bedavar ejad u'maaseh bedavar ajer, no es la condición sobre una cosa y el acto sobre otra cosa, sino la condición y el acto sobre la misma cosa. Por lo tanto, también si tienes las leyes antes mencionadas, mientras que no tengas esta, no va a ser una buena condición y por lo tanto sí debería quedar divorciada. Así dice la Gemara. Por eso viene Rabada Barabá y dice el Amar Rabada Barabá, Mishum de Tnai u'maaseh bedavar ejad. Efectivamente, Rabada Barabá dice de que la razón de que aquí en el segundo caso de la baraitá no queda divorciada, la razón que sí queda divorciada, ¿sabes por qué es que queda divorciada? Aunque digamos que las otras cosas se cumplieron bien, que se dobló el tnai y adicionalmente se adelantó la condición al acto. ¿Sabes por qué no queda divorciada? Porque la condición de por sí no es una buena condición. ¿Por qué? Porque es una condición y un acto sobre lo mismo. Entonces, por lo tanto, es como si fuese que no se menciona la condición, porque no es una buena condición, sino es como si fuese que el esposo nada más le dijo a la mujer, este es tu get y por lo tanto va a quedar divorciada. Así nos dice la Gemara. Otra explicación que la Gemara da hasta ahorita, básicamente estuvimos mencionando, estuvimos explicando las diferentes explicaciones, que la razón de que en el segundo caso de la baraitá la mujer queda divorciada es porque la condición por X o Y razón sí no es una buena condición, y dimos varias razones. Sin embargo, la Gemara a continuación trae otra explicación que explica que en este caso el get, escuchen bien, queda divorciada aunque la condición sea una buena condición. Hasta ahorita explicamos que la razón que queda divorciada es porque la condición no es como una condición. Diferentes razones por qué. Ahorita la Gemara dice, no, aunque la condición sea una buena condición, fue dobleado y fue adicionalmente, la condición antes fue mencionada, la condición antes del acto, y también no es la misma cosa, vamos a decir que la condición y el acto no es sobre la misma cosa, aún así que es buena condición, aún así va a quedar divorciada. ¿Por qué? Rabashé Amar Hamani, Rebi de Amar Rabuna Amar Rebi, con la Omer Almenat que Omer Meachshav Dami, dice la Gemara, dice Rabuna, mejor dicho, dice Rabashé, ¿quién es el autor de nuestra baraitá? Rebi, porque Rabuna dice en nombre de Rebi que cualquier persona, un esposo o un hombre, en este caso el esposo le dice a la mujer, este es tu get, Almenat, con condición en lenguaje de almenat, que me devuelvas el papel porque el papel es mío, es como si fuese que le dice, este es tu get desde ahora, con condición que posteriormente me devuelvas el get, pero es desde ahora. Almenat es meachshav, según Rebi. Por lo tanto, ¿cuál es todo tu problema? Que por qué va a ser divorciada si el papel no es de ella, ¿sí? Entonces debería ser igual que el primer caso de la baraitá, que no es divorciada, porque el papel tiene que ir del esposo. Y dice la hermana, no, ¿sabes por qué es diferente? Porque ya que le dijo Almenat, ya que divorciada desde ahora, y hasta el momento que le da el get, pues vamos a decir una semana después, durante esa semana, el get estuvo en posesión completamente de ¿quién? De ella. Y el papel también. O sea, le devolvió el get una semana después, pero durante esa semana, ¿de quién era el get? De la mujer. ¿Y el papel también de quién? De la mujer. Y el divorcio, según Rebi, ¿cuándo cae? Meachshav, desde el momento que la entrega. Entonces durante esa semana el papel es de quién?
De ella, por eso es que queda divorciada. A diferencia del primer caso de la vareta que le dice, este es tu get, pero el papel es mío desde ya, desde ya es mío. Ahí nunca le dio el get como se debe, por eso en ese caso no queda divorciada, en el segundo caso sí queda divorciada. O sea, según esa explicación de Rabashé, aunque es una buena condición y todo, va a quedar divorciada. ¿Por qué? Porque ¿cuál era tu problema? Que en el segundo caso de la vareta el papel tampoco es de ella, al igual que el primero. Dice la mano, no. Ya que es me'achshav, ya que el divorcio recae desde ahora, como dice Revi, perdón. Entonces, hasta que se lo devuelve el get, hasta que se lo devuelve, está en manos ¿de quién? De la mujer. Entonces 100% de ella por un lapso de tiempo, por lo tanto va a quedar divorciada sin problema. Muy bien. Ahorita la Gemara viene y nos dice lo siguiente: Adki Shmuel begita de Shrimera, imlo mati lo yeheget, ve imati yeheget. Escuchen bien, Shmuel decretó que en un get que entrega un Shrimera, sí, un moribundo, que normalmente lo entrega una persona agonizante, ¿por qué lo entrega? Vamos a decir que no tiene hijos, porque va a morir y no quiere que su esposa quede viuda y tenga seribum y halitzah, sino quiere que quede divorciada. Entonces, normalmente, el Shrimera le dice, este es tu get, si me muero, ¿sí? Pero Shmuel vino y decretó, dijo, después de que vimos la opinión de Rabbi Meir, que es importante doblar un tnai, mencionar la condición y la consecuencia a los dos lados, vino Shmuel y dijo que también un Shrimera cuando dice, este es tu get, si me muero, es importante que diga, si no me muero, no va a ser get. Y si me muero, sí va a ser get. ¿Por qué? Porque dijimos que el tnai tiene que ser kaful, tiene que ser doble. Y si no lo haces doble, no va a ser tnai. Y por lo tanto un shrimera que se lo entrega a su esposa y al final no se muere, va a quedar divorciada porque no hay tnai, porque no lo dobló. Para que no llegue a pasar eso, decimos que ¿qué? Que es importante tnai kaful. Es importante tnai kaful, es importante que el esposo, cuando es shrimera, aunque es shrimera, le menciona a su mujer, si no me muero, no es get. Y si sí me muero, sí va a ser get. Sí, que mencione que lo doble. Y la Gemara de inmediato pregunta, Veleima y mati yeget, mati lo yeget. Dice la Gemara, no entiendo. Aquí el propósito del esposo que es, él piensa que se va a morir. Entonces, ¿qué quiere hacer él en verdad? Divorciar a su mujer. Entonces, ¿por qué en el orden de su frase que Shmuel mencionó, dice que hay que decir, si no me muero, no va a ser get? Y si me muero, sí va a ser get. Debe ser al revés, que primero diga, si me muero, va a ser get. Y si no me muero, no va a ser get. ¿Por qué menciona primero el no get? O sea, su intención de la persona es que divorciar a la mujer. Entonces, primero menciona la parte que sí va a ser get. Entonces, en vez de mencionar primero, si no me muero, no va a ser get, menciona primero, si me muero, sí va a ser get. Pregunta la Gemara. Dice la Gemara, lo magdiminish, pero no está en la Dice la Gemara, una persona es importante que no adelante la desgracia para uno mismo. Siempre habla con lo que no es desgracia. Por lo tanto, primero que menciona, si no me muero, algo bueno, que no se va a morir. Si no me muero, no va a ser get. Y después menciona, si sí me muero, sí va a ser get. Y no primero la parte de morir y después la parte de no morir. Dice la Gemara, si es así, que es importante que uno siempre mencione la desgracia al final, pues debería todavía hacer algo diferente aquí. Veleima lo yeget imlomati. Dice si es así, la primera frase, ¿cuál es la primera parte de esta frase? ¿Cuál es? Si no me muero, no va a ser get. Porque ahí debería decir al revés. No va a ser get si no me muero, para mencionar la muerte solo después para mencionar la condición después de la muerte. Dice la mano, no, vainan traiko del más. Ya vimos antes que es importante mencionar la condición antes del acto. Por eso es indispensable que la persona primero menciona, si no me muero, no va a ser get, y no va a ser get, no va a ser get si no me muero. Sigue preguntando la Gemara, Matki flarrava mich di kol tnae meija gambrina, mitnae benegado bne Reuven, mahatam hen kodem lelav. Afkol, la poca de la lehen. Dice la Gemara, viene Raba y le pregunta lo siguiente a Raba, le pregunta lo siguiente a Shmuel, ¿cómo tú decretaste, escuchen bien, de que un moribundo, un agonizante le diga a su esposa, este es tu get, si no me muero, esa es la primera parte de la condición, si no me muero, no va a ser get, y si sí me muero, sí va a ser get. Dice, no me cuadra, porque una de las alajot adicionales que aprendemos de las condiciones que hubo entre Moshe y las tribus de Gad y Reubén, ¿sabes cuáles fueron? Que primero se menciona lo positivo, ¿sí? Y luego lo negativo. O sea, primero se menciona lo que es, cómo sí va a recaer este negocio que estamos haciendo entre los dos, y después cómo no va a recaer, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de Gad y Reubén, de Moshe con Gad y Reubén, primero le mencionó que, escuchen bien, primero le mencionó, si pasan con nosotros a pelear, van a recibir según lo que ustedes quieren, va a recaer su petición, van a recibir la franja oriental. Y solo después, si no entran con nosotros a conquistar, no van a recibirlo. Significa que siempre hay que mencionar primero lo positivo, lo que deseamos, y después lo no. Si se la demara en este caso, ¿sí? Deberíamos de decir que, un segundito,
que aquí el moribundo, que él, no es lo que él quiere, obviamente no quiere morir, pero ¿en qué estamos pensando? Que sí sea un get, ¿sí? Eso es lo que el esposo. ¿Por qué el esposo moribundo quiere darle el get a la mujer? Porque está pensando en que sí sea el get. Entonces, el sí ser get es que positivo. ¿Sí? Entonces debería mencionar primero que si me muero, va a ser get, y si no me muero, no va a ser get, ¿sí? Para que recaiga lo que queremos entre los dos, el propósito. Dice la Gemara, por eso viene Rabba y dice, él amarraba, imlomati lo yeget, imati yeget, imlomati lo yeget. Por eso viene Rabba y dice que un shrimerá, cuando le va a dar a su esposa el get, escuchen bien qué tiene que decir, 3 partes. Tiene que decir primero, ¿y por qué? Leemos un poquito más. Imlomati lo yeget, lo magdimish por anto lefshe. Imati yeget, imlomati lo yeget, vainanhem con el lado. Dice la Gemara, dice Rabba, simplemente que diga 3 partes, 3 frases. Si no me muero, no va a ser get, primero. Segundo, si me muero, sí va a ser get. Y después nuevamente que repita en la tercera, que vuelva y repita lo primero que la primera. Si no me muero, no va a ser get. ¿Y por qué es importante que diga esto sí, esas 3 partes? Te voy a explicar. La primera, si no me muero, no va a ser get. Es importante que lo diga. ¿Por qué? Porque para no mencionar la desgracia primero. Primero mencionar no morir. No primero mencionar morir. Después, es importante que menciones, si me muero va a ser get, y nuevamente menciones, si no me muero no va a ser get. ¿Por qué? Porque aprendimos de las condiciones que hubo entre Moshe y Reuben, que siempre hay que mencionar primero lo positivo, o sea, lo que quedaron entre ellos, y después lo negativo. Entonces, para eso es importante mencionar primero, si me muero, si va a ser get, y luego nuevamente mencionar de segundo, si no me muero, que es lo que no hay, lo que no están pensando de la meta entre ellos. Por eso es importante repetir el primero y el tercero 2 veces. El primero para repetir lo que, para no adelantar desgracia, y el tercero para qué, para cumplir que primero gen y después el lab, primero positivo, después negativo, o sea, no positivo en lo positivo, sino positivo en el interés de lo que queremos que pase, ¿sí? En el caso de Benegado Ben Reuben, recibir la franja oriental, en este caso es que haya divorcio. Entonces, para que haya divorcio necesita morir la persona. Entonces, primero mencionar eso y de último no voy a mencionar lo segundo para que sea... De último volví a mencionar si no muere para que se cumpla también este tema. Así nos dice la Gemara. Muy bien. Ahorita la Gemara viene a mostrar una Mishnah que nos dice lo siguiente. Harez de gitej al menat sheteshamshi et abba al menat shetaniki et beni. ¿Qué pasa un esposo que le dice a la mujer, aquí tienes tu get con una condición, con condición que sirvas a mi padre, ¿sí? Lo ayudes en las cosas que él necesita, ¿sí? O con condición que amamantes a mi hijo. Y la Mishnah explica Kama y Menikato, Sheteshanim Rabbi Yehuda Omer Shemonazar Jodesh. ¿Cuánto tiene que amamantar a su hijo? Cuando no especificó un límite de tiempo. Según Tanakama, 2 años, que eso es lo normal para amamantar a un hijo. Y según Rabbi Yehuda, 18 meses, que según Rabbi Yehuda lo normal es 18 meses. De todas formas, tenemos un caso de que el esposo le dijo a la mujer, aquí tienes tu get con una condición, que sirvas a mi padre. Y ahí no hay límite de tiempo, eso es todo el tiempo. O que amamantes a mi hijo. Y ahí un límite de tiempo, él no especificó el límite de tiempo, pero ahí lo necesario es 2 años o 18 meses. Otra vez, repito, el caso de la Mishnah aquí es cuando el esposo le dice a la mujer, aquí tienes tu get con condición que sirvas a mi padre sin especificar límite de tiempo, y la halajá es que ahí tiene que hacerlo por mucho tiempo, o con condición que amamantes a mi hijo, tampoco especificó límite de tiempo, y ahí decimos que lo que es necesario es, según Tanakama, 2 años, y según Rabbi Yehuda, 18 meses. Meta ben, o shemeta ab ares de get. ¿Qué pasa si el hijo muere antes de esos 2 años según Tanakama, o antes de esos 18 meses según Rabbi Yehuda? O que murió el papá. ¿Sí? En este caso dice la Mishnah, el get es get. ¿Por qué? Porque el hecho que el esposo, cuando le entregó el get a la mujer, no le limitó, no le dijo un tiempo límite, nosotros asumimos que la intención era de que él tenga la posibilidad, la intención de él de que su esposa lo ayude a él a mantener a su hijo lo máximo posible y a su padre lo máximo posible. Y si ya murió su padre y murió su hijo, pues ya le fue lo máximo posible. La intención era que él no tenga que estar detrás de eso y lo logró. O sea, por eso, si aunque murió el papá o el hijo antes de los 2 años según Tanakama o antes de los 18 meses según Rabbi Yehuda, ya que no especificó un tiempo, decimos de que se cumplió, ya hizo lo máximo posible, y la idea del esposo era sacarse esto de encima de su cabeza, lo logró sacar, por lo tanto es como si fuese que cumplió la condición y la mujer queda divorciada. Sin embargo, Harez de Gitej al menat sheteshamshi et abba sheteshanim, al menat shetaniki et beni sheteshanim, meta ben, o sheamar haav yefshi sheteshamsheni shelo beakpada,
eno get. Explico esta parte. Dice la Mishnah, sin embargo, si el esposo va donde la mujer y le dice, este es tu get, con condición de que sirvas a mi padre, y le menciona un límite de tiempo, no como el caso anterior, le dice por 2 años, o que amamantes a mi hijo, también le menciona un límite de tiempo, ¿cuánto tiempo? Por 2 años, ¿sí? Y ahí se murió el hijo o el padre antes de esos 2 años, ¿sí? O mejor dicho, se murió el hijo o el padre antes de los 2 años, ¿sí? O que el papá de repente decidió y le dijo a su nuera, ¿sí? A su exnuera, le dijo, ¿sabes qué? No quiero más que me sirvas, no quiero más que me ayudes y me apoyes, ¿sí? Y no fue por ira contra ella, ¿sí? ¿Sí? Aún decimos que en este caso no va a ser un get. ¿Por qué? Porque aquí el esposo le dijo a la esposa, te limito el tiempo de servirle a mi padre, ¿por cuánto? Por 2 años. O de amamantar a mi hijo, ¿por cuánto? Por 2 años. Entonces ahí decimos que tiene que ser 2 años. Y si el hijo o el papá murieron antes de los 2 años, no se cumplieron los 2 años. O inclusive si el papá viene y le dice a la mujer, a la esposa, ¿sí? Viene y le dice que ¿qué? A la esposa de su hijo. Viene y le dice que ¿qué? No quiero más que me sirvas, ¿sí? Aunque no fue por ira contra ella, sino por decisión del papá, no es por algo que ella hizo malo, aún así decimos que no es get. ¿Por qué? Porque no se cumplieron los 2 años. Así opina Tanakama. Sin embargo, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kazé get. Klal amar Rabbi Shimon ben Gamliel, Kol ha'akava she'na'emena harez de get. Sin embargo, Rabbi Shimon ben Gamliel discute y dice, no señor, en este caso, que el papá decidió parar, no quiero que me sirvas más, le dijo a la mujer, y no fue por culpa de ella, no fue porque ella lo molestó o hizo algo mal, dice, en este caso sí va a ser un get, aunque no se cumplieron los 2 años de servicio. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon dice que la regla es que cualquier cosa que no se cumplió los 2 años, no por culpa de ella, es como si fuese de que se cumplió y por lo tanto sí va a ser un get, según la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel. Así nos dice la Mishnah. Viene la Gemara y nos dice lo siguiente, Umibahinan kulehai urminhi shimashtu Yom Echad, Henikatu, Yom Echad, Ares de Get. Dice la Gemara, no me cuadra. Mencionamos al principio de la Mishnah que cuando un esposo viene y le dice a su mujer, aquí tienes tu get, con condición que sirvas a mi padre o con condición que amamantes a mi hijo, sin limitar el tiempo, sin especificar el tiempo, ahí decimos que ¿qué? De que tiene que servir a su padre por siempre o por mucho tiempo, o tiene que servir a su padre por siempre, o tiene que amamantar a su hijo, ya sea por 2 años o por 18 meses, cada uno según su opinión. Dice no me cuadra, porque en la baraita que acabamos de leer, dice de que aparentemente cuando no especificó un tiempo, la halajá es de que la mujer tiene que servir a su padre solo un solo día, o amamantar a su hijo solo un solo día, y con eso va suficiente, cumplió la condición y va a ser un get. Es una contradicción. En la Mishnah vemos que tiene que cumplir para el hijo 2 años y para el papá siempre, ¿sí? Y aquí en la baraita dice que inclusive si ya cumplió un día suficiente. Amar Hazdal lo kashehar Rabbanan ve Rabban Shimon ben Gamliel matnit y Rabban Shimon ben Gamliel u baraita Rabbanan. Dice la Gemara, no es con una contradicción. ¿Sabes por qué? Porque son diferentes opiniones. La Mishnah, que dice que hay que hacerlo por mucho tiempo y no un día no es suficiente, va como la opinión de Rabban Shimon ben Gamliel, la que mencionamos en la clase anterior, al principio de esta clase, que Rabban Shimon le opina que cuando el esposo le dijo a la mujer, aquí tienes tu get, con condición que me vuelvas a mi abrigo, y ella al final no encontró el abrigo, puede darle ¿qué? El valor del abrigo, porque la idea del esposo, la intención es que ganar de esto. Entonces, ¿qué importa si le da el abrigo o el valor? Está ganando en ambos casos. Según Rabban Shimon aquí también. Si su intención es ganar, pues la intención del esposo, cuando le dice a la mujer, este es tu get con condición que sirvas a mi padre, o este es tu get con condición que amamantes a mi hijo, ¿cuál es su intención? Ganar. Si su intención es ganar, ¿qué es lo que él quiere? No que lo sirva un día o que amamanten a su hijo un día, sino que quiere que lo sirva por toda la vida y que amamanten a su hijo por todo lo necesario, ya sea 2 años, que es lo necesario según la primera opinión, y ya sea 18 meses según la segunda opinión. Sin embargo, la baraita, que dice que un día es suficiente, va a ser una opinión de Jajamim, que Jajamim Rabbanan Tanakama dice que en el tema del abrigo no es suficiente que le dé el valor del abrigo, sino tiene que darle el abrigo. Entonces no es un tema para que él gane, porque si es por gane, también valor después es suficiente. Si no es porque él dijo, abrigo tiene que cumplirse lo que él dijo, por un tema de terquedad del esposo. Por lo tanto, aquí si el esposo dijo, con condición que sirvas a mi padre, y no especificó un tiempo, y con condición de que amamantes a mi hijo, pues también si lo hace un solo día, está cumpliendo la condición. Está sirviendo a su padre por un día, pero está sirviendo a su padre, y está amamantando a su hijo por un día, pero está amamantando a su hijo. Por lo tanto, según Jamim, sí se llama que cumplió la condición por un solo día, por eso va a ser divorciada inclusive con un solo día, como dice la baraita. Entonces la baraita es como Jajamim. Así la Gemara dice. Sin embargo, la Gemara tumba esta explicación, porque Jamim de Seifa Rabban Shimon ben Gamliel have Mijlal de Reisha Rabban Shimon ben Gamliel. Dice la Gemara, no me cuadra. ¿Por qué no me cuadra? Porque tú me acabas de decir que nuestra Mishnah
¿sí? Va como Rabbi Shimon Gamliel, la primera parte de la Mishnah, pero no me cuadra, porque al final de la Mishnah, ahí es cuando se trae un caso y Rabbi Shimon Gamliel es mencionado al final. Más que el principio no es Rabbi Shimon Gamliel, eso no puede ser así. Por eso la Gemara dice otra explicación al revés. El abaraita Rabbi Shimon Gamliel hish de Mekel Betnae matnitin Rabbanan. Por eso la Gemara dice otra explicación que es la siguiente. La baraita, que dice que un solo día es suficiente cuando no se especificó un límite de tiempo, es la opinión de Rabbi Shimon Gamliel. ¿Por qué? Porque Rabbi Shimon Gamliel vemos de que el hecho que pueda dar abrigo o valor de abrigo, vemos que es permisivo. No es necesario nada más abrigo, sino también valor de abrigo, es permisivo. Igualmente aquí no es necesario todo el tiempo, sino un solo día. Vemos que Rabbi Shimon Gamliel es más permisivo en traim, en condiciones. Por eso aquí es más permisivo y un solo día es suficiente. Sin embargo, Jamim que dice en el tema del abrigo que tiene que ser abrigo y no valor, o sea que él es más estricto en esos temas. Vemos que en condiciones Jamim es más estricto. También el tema de nosotros de condición es más estricto y no va a ser un solo día de servir al padre o un solo día de amamantar al hijo suficiente, sino tiene que ser todo el tiempo posible, máximo posible, que en el padre es sin límite y en el hijo es 2 años según la primera opinión, según Tanakama, y 18 meses según la segunda opinión, la opinión de Rabbi Yehuda. Esa es la explicación que la Gemara da. La Gemara da otra explicación, Rabba Amar lo kashia, kan bestam, kan bemefaresh. Otra explicación para esta contradicción es que nuestra Mishnah está hablando cuando el esposo le dijo a la mujer, este es tu get, con condición que sirvas a mi padre o amantes a mi hijo sin especificar límite de tiempo. Ahí decimos que tiene que ser con el papá sin límite de tiempo y con el hijo 2 años o 18 meses. Pero en la baraita que dice que un día es suficiente, es cuando especificó el tiempo. ¿Y qué tiempo le dijo? Un día. Y por eso la baraita dice que si lo hizo un día es suficiente, porque especificó un tiempo y el tiempo que había dicho es un día. Así dice Raba. Entonces otra vez, tú tenías una contradicción que en la Mishnah decimos que tiene que hacerlo por mucho tiempo y en la baraita solo un día. Dice la Raba, no es contradicción, porque la Mishnah está hablando en un caso cuando la condición fue mencionada sin límite de tiempo, con condición que, por ejemplo, con condición de que sirvas a mi padre o con condición que amamantes a mi hijo y no especificó cuánto tiempo, por eso tiene que ser lo máximo posible, sin embargo por mucho tiempo. Y la vareta que dice solo un día es porque está hablando en un caso que le dice una condición, con condición que sirvas a mi padre o amamantes a mi hijo por un solo día, y por eso si lo haces un solo día cumpliste la condición y va a quedar divorciada. Así se Raba. Sin embargo, Rabashé tumba y discute con esta última explicación de Raba y dice lo siguiente: Rabashé Amar Kol Stam Nami que me faresh Yom Echad Nami. Rabashé viene y dice, no señor, cualquier persona que hizo una condición sin especificar un límite del tiempo es como si fuese que está especificando un solo día, un límite mínimo de tiempo. Y por lo tanto, no es correcto lo que tú acabas de decir, Raba. Así dice Rabashé. Vamos a tumbar ahorita Rabashé, pero así dice Rabashé. Otra vez, ¿qué dice Rabashé? Que una persona que no especifica el límite de tiempo es como si fuese que especificó el límite mínimo de tiempo, que es un solo día. Pero si es así, Rabashé tumba lo que dice Raba. Porque Raba tú me dijiste no, que la Mishnah está hablando cuando no especificó el límite de tiempo y la Baraita está hablando cuando especificó un solo día. Rabashé dice, es lo mismo. Si no especificas nada de tiempo o especificas un límite de un día, es lo mismo. Así dice Rabashé. Y la Gemara pregunta con otra explicación de Rabashé, de nuestra Mishnah. Tnan, kama himenikato, shteshanim, Rabbi Yehuda omer, shemonasar chodesh, bishlama le Rabanija, el Rabashé, למה לי 2 שנים ולמה לי 18 חודש ביום אחד צגי? אחי כאמר יום אחד מ2 שנים לאפוק כלאחר 2 שנים דלא, יום אחד מ18 חודש לאפוק כלאחר 18 חודש דלא. La primera pregunta responde lo siguiente en contra de Rabashé. En la Mishnah está escrito al principio de la Mishnah ¿cuánto tiempo tiene que la mujer, en este caso que el esposo, ¿sí? En el caso que el esposo le dice a la mujer aquí tienes tu get con condición que amamantes a mi hijo? ¿Cuánto tiempo tiene que amamantarlo? Vimos en la Mishnah la primera parte, según la primera opinión 2 años, porque eso es lo normal. Y según Rabbi Yehuda, 18 meses. Dice la Gemara, según Raba, me cuadra perfectamente. Que ya que en la condición no especificó un límite de tiempo, pues tiene que hacerse lo máximo posible. Y lo máximo posible es un niño, según la primera opinión, 2 años estar amamantando, y según la segunda opinión, 18 meses. Pero según Rabashé, que también cuando no especificas un límite de tiempo, decimos que es un solo día, porque es necesario, porque la Mishnah no dice que es necesario que lo amamante 2 años o 18 meses, hubiese sido suficiente que lo amamante ¿cuánto tiempo? Un solo día. Responde la Gemara, sí, eso es lo que se refiere a la Mishnah. Se refiere a la Mishnah a decir de que es suficiente que lo amamante un solo día, pero durante los primeros 2 años, es la primera opinión. Y la segunda opinión, un solo día durante los 18 meses, para enseñarte que si al final ella quiere cumplir la condición a través de que amamanta al hijo, ¿sí? Un día, pero después de que ya pasaron los 2 años, no se puede. Y según la segunda opinión, si quiere amamantar al hijo un día, pero después de que ya pasaron los 18 meses, no se puede. ¿Sí? Pero según ambos, no es que es necesario amamantarlo durante todos los 2 años o durante todos los 18 meses, sino suficiente que amamante a su hijo ¿por cuánto tiempo? Por un día. Ese día tiene que ser según la primera opinión, durante los 2 años, y ese un día tiene que ser, ese único día, según la segunda opinión, tiene que ser durante los 18 meses. Y eso es lo que se refiere la
Mishnah. Entonces una pregunta en contra de Rabashé. Sin embargo, la Gemara sigue preguntando la segunda parte de la Mishnah. Meiti beharez ekitech al me'at shetesham shietaba sheteshanim al me'at shetani et beni sheteshanim meta beno she'amar hav yevshi shetam sheni shelo bakpada enoget. Bishlam ale Rava reisha bedelo parish seifa de parish. El al Rabashé maisha reisha maisha seifa. Kashia. Ahorita la Gemara se hace una pregunta y con esto tumba a Rabashé y no tiene respuesta. Y la pregunta es la siguiente. En la segunda parte de la Mishnah mencionamos que si un esposo se acerca donde la mujer y le dice, ese es tu get, con condición que sirvas a mi padre, y le menciona un límite de tiempo, que sirvas a mi padre por 2 años, o con condición que amamantes a mi hijo por 2 años. En este caso mencionamos en la Mishnah que si murió el hijo o el padre antes de esos 2 años, o que el mismo padre le dijo, no quiero que me sirvas, en este caso decimos que ¿qué? Aunque no fue por ira contra ella, que no es un get, según la primera opinión de la segunda parte de la Mishnah, ¿sí? O sea, que en este caso no es un get y no queda divorciada. A diferencia del primer caso de la Mishnah, que no se especificó un límite de tiempo, que ahí decimos que ¿qué? Que aunque se murió antes de los 2 años el niño, o algo por el estilo, o antes de 18 meses, decimos que ¿qué? Que sí es un get. Dicen, ¿cuál es la diferencia entre el primer caso, entre la segunda parte de la Mishnah esta que decimos que no es un get y no queda divorciada, y la primera que dice que sí es un get y sí queda divorciada? Según Rava, queda perfectamente, porque Rava dice que hay mucha diferencia entre cuando mencionas un límite de tiempo y cuando no mencionas un límite de tiempo. Entonces la primera parte de la Mishnah está hablando en un caso que no mencionas el límite de tiempo y por lo tanto es un get y queda divorciada. Y la segunda parte de la Mishnah está hablando en un caso que mencionaste el límite de tiempo, como dijimos, y por lo tanto en ese caso podemos explicar de que no es un get y no queda divorciada. Pero según Rabashé, que él dice que no hay diferencia si mencionas límite de tiempo o no mencionas límite de tiempo, ¿se puede hacer la diferencia entre la primera parte de la Mishnah y la segunda parte de la Mishnah? Porque en la primera parte de la Mishnah sí es un get y queda divorciada, en la segunda parte de la Mishnah no es un get y no queda divorciada. Toda la diferencia que hay es que en la segunda parte de la Mishnah mencionaste límite de tiempo, en la primera parte de la Mishnah no mencionaste límite de tiempo. Pero según Rabashé, que no hay diferencia entre cuando mencionas límite de tiempo y cuando no, pues no debería haber diferencia. Por eso la Gemara aquí sí queda con una pregunta, Kashia, en contra de la opinión de Rabashé, y aparentemente nos quedamos con la opinión de Rava, que efectivamente hay una gran diferencia si mencionas límite de tiempo o no mencionas un límite de tiempo. Si no mencionas límite de tiempo, decimos de que en este caso, ¿sí?, tiene que servir lo máximo posible. ¿Sí? Si murió antes, pues hizo lo máximo posible y va a estar bien. ¿Sí? Pero mientras que no muera, tiene que hacer lo máximo posible con el papá, o tiene que matar a su hijo por 2 años o 18 meses. Sin embargo, si mencionó límite de tiempo, en ese caso tiene que servir a su padre o matar a su hijo según el límite de tiempo que mencionó. Y en la baraita, al principio que mencionamos en la Gemara, está hablando en un caso que mencionó nada más límite de tiempo de un día, y por lo tanto tiene que amamantar solamente por un día, como dijo Rava. Y en el caso de la Mishnah, cuando mencionó límite de tiempo de 2 años, tiene que amamantar o servir a su padre por 2 años, porque mencionó límite de tiempo de 2 años. Y si no cumple esos 2 años, no va a ser un get. Pero nuevamente repito, si no mencionó el límite de tiempo, pues tiene que servir a su papá lo máximo posible, tiene que amamantar a su hijo lo máximo posible, que es o 2 años o 18 meses. Y si murió antes, pues no va a haber ningún problema, porque se hizo lo máximo posible. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.